Estoy con Elena Daneri, artista espacial y constructora. Vamos a compartir una charla, les vamos a hacer algunas preguntas que creemos que pueden aportar muchísimo valor a esta comunidad. Así que vamos a empezar. ¿Cómo están? Saludo a todos y a cada uno de los que están compartiendo este momento. Agradezco especialmente a Lu y a Andrea por la invitación. Vine encantada y agradecida. Y agregar que, que por formación soy arquitecta, construyo desde hace mucho tiempo, y en la experiencia de construir y de entender el espacio para poder seguir construyendo, es que me ha ido llevando la experiencia a lo más sensible de la construcción, a los pequeños encuentros, a lo que hace al confort, a la posibilidad de crear espacios, y de esa manera lo que hago es recorrer o intentar al menos recorrer todas las escalas del espacio, o sea, del espacio más pequeño que habito o que habitan hasta los más grandes, siempre dentro de la escala de la casa o del habitar cotidiano, de lo sencillo, de lo posible, y de que en la experiencia nos podamos comunicar o que podamos entendernos en algún lenguaje para esto que se hace sirva en cualquier nivel de lo que implica servir. ¿Cómo entendés el rol del espacio en la vida cotidiana? Es el universo donde sucede la vida cotidiana, o sea, es como un contenedor mayor o inmediato. Siempre hablo de lo inmediato de nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es una sucesión de cuerpos energéticos que se van ampliando en todas las direcciones, espesores y densidades, y el habitar ese espacio concreto, material, es un testigo inmediato de dónde se ubica en este momento, por ejemplo, nuestro cuerpo, y como ese espacio, esas paredes, piso, techo, o lo que en este momento cubra ese rol, o sea, donde me apoyo, mis laterales, mi frente, mi dorso y mi cielo o mi crisma o mi corona, a donde está proyectado, será afectado por mí, y a su vez, en distinta relación y proporción, ese espacio me afecta. Por eso es que en mí no habría división, o al menos en una mirada inocente no la distingo, porque siempre hay un correlato, siempre hay un plano de apoyo, un plano a mi izquierda, un plano a la derecha, plano no por plano, sino por un límite o algo que está lejos o cerca, algo que estoy mirando, algo que no veo y está por detrás, y el cielo, que sería a mi sensibilidad el espacio dador, o la información, o el saber, o tantas cosas más. Por eso siempre aparece el cielo en mi obra o en mis decires o haceres, porque es como un elemento del que yo me estoy siempre nutriendo. Esto me lleva a la segunda pregunta, que está muy relacionada, que es: ¿qué impacto puede tener sobre nuestro bienestar físico y emocional este espacio? En esa relación de dar y recibir, siempre cuidando el valor y la vibración de mis palabras, para que no afecte a quien la escucha, sino simplemente que pueda servir como una pregunta o como un algo más. A mí me afecta directamente, y creo que nos afecta a todos, mayor medida, menor medida, pero que hay una afectación es inevitable. Por eso lo considero, y muchas veces me sorprendo, generalmente me sorprendo, de que no se hable. Por suerte
de la pandemia últimamente, a estos años, incluso desde 2010, se viene hablando un poco más del espacio, pero siempre me sorprendió eso de que, ¿por qué no se habla? Ya que para mí es tan indivisible. Y en términos de arte siempre planteo, pero esa obra ¿para qué lugar está pensada? Siempre hay un correlato de convivencia, de espacio intersticial o de aire que convive entre la obra, el objeto, el mueble, la persona y ese cubículo, caja o espacio abierto, pero siempre hay un espacio intersticial que puede pasarla bien, puede estar comprimido, puede estar sufriendo, puede estar en pleno jolgorio, pero considerar ese espacio intersticial es un poco mi mirada. O sea, que la relación sea lo más dulce y amorosa posible para que ambos puedan convivir y enriquecerse, sobre todo para fomentar o facilitar la evolución de la persona que ahí dentro vive. ¿Cómo se te conectan, por ejemplo, la arquitectura, el espacio y el Feng Shui? ¿Por qué? ¿Qué te trae a tu vida? A mí lo que me pasó fue que con la arquitectura, bien, siempre me gustó y me encantó. Y crecí en una casa con arquitectos, o sea, mi casa estaba en obra y mi casa era especialmente interesante y atractiva desde lo espacial. Después de hacer mucha arquitectura y trabajar y demás, descubrí el Feng Shui hace 35 años. Lo descubrí, lo estudié, lo seguí estudiando hasta que dejé todos los libros y empecé a leer el I Ching. Eso lo habré hecho al tercer año, o sea, hace más de 30 años que leo todos los días el I Ching. Me até a ese libro y lo leí de todas las maneras, bueno, hasta el día de hoy, porque me provee de una poética maravillosa y me provee de una amplitud en la percepción de los elementos de la naturaleza que me sigue resultando atractiva. Y eso me dio mucha información para trabajar el espacio. El año pasado hice una residencia de arte en México, donde tuve que hablar de arte y entender el arte desde lo concreto de demandas y ofertas y de su producción y movimientos en zonas locales, y ahí empecé a darle como una vuelta de rosca más a todo esto de la lógica global convergente, que es una mirada particular de la cuántica en Argentina, y sin tomar nada absoluto, sino siempre haciendo lo mío porque es mi método, empecé a como encontrar nuevas voces propias respecto a la administración de cómo me acompañaban estos conocimientos en el trabajo del interior. Más allá de todo eso, yo arranqué cuando en los últimos años de la facultad a cursar en la escuelita con un curso que se llamaba El Interior, y eso fue como la gran puerta que se abrió, porque empecé a entender el interior del espacio como el tesoro escondido y como un poco todo esto que hablábamos al principio, del poder del piso, de las paredes, del techo y de todo eso, como se transformaba y hablaba de un universo y cómo se contraponía o dialogaba con el exterior. Vos decías hoy tenemos espacios de tránsito, espacios donde nos quedamos, espacios alquímicos. ¿El arte va en todos estos espacios? ¿No? ¿O sí? Para mí sí. ¿Sí? Digo esto y me acuerdo de una anécdota que siempre cuento de una escribana. Cuando voy a la casa, hace muchísimos años, veo un Spilimbergo bello como pocos en el comedor diario. Y le digo, ¿cómo puede ser que tengas este cuadro? Y me dice, porque lo veo todo el tiempo. Porque era cocina-comedor. Y lo puse acá porque lo veo. Por ahí un cuadro en la cocina es lo mejor que te puede pasar, porque ahí transformás toda la alimentación tuya, la de tu familia, la de otros. Es el lugar más milagroso de la casa,
en el sentido de que uno transforma un poco de algo con otro poquito de no sé qué en un manjar, y eso solo sucede en la cocina. Entonces, que haya un elemento ahí transformador ya de por sí e inspirador, lo atractivo de, por ejemplo, de cómo ubicar una escultura en una casa, es animarse a ponerla en los lugares donde uno nunca hubiera pensado y animarse a probar a ver qué pasa. Porque si estamos hablando de que el centro está en la experiencia, bueno, experimentemos algo distinto, porque si no, sensorialmente estamos planchados. O sea, si todo es igual, ¿qué es lo distinto? Aparte, si una escultura es relativamente liviana, transportable, podemos probar qué pasa, de tenerla en lugares insólitos, porque solo probando y corriendo el límite de atreverme a algo que nunca había pensado, es que se produce una experiencia. La experiencia en lo cotidiano es mover alguna ficha del lugar, si no, uno lo tiene dormido a eso que hace. Nada es quieto en la casa. Se parte del concepto de vida. La vida de por sí es móvil. Si uno deja una palabra sin moverla del lugar, la palabra se vuelve durísima, pesadísima, montaña. En cambio, si uno se anima a cambiar de idea, de palabras, de forma de levantarse, de forma de entrar y salir de la casa, que es no entrar con otro pie, por ahí es cambiar las flores, o cambiar el perfume, o cambiar el color, porque abre distinto la ventana, o porque pone un tul de color en el vidrio, o por cosas que, digamos, herramientas que pueden ser muy sencillas, económicas y que están a la mano, que solo requieren un poquito de fantasía y hacen que ese espacio se viva de otra manera. Y digamos, y darle lugar al buscador que tenemos dentro, para que eso no sea suficiente y al poco tiempo de experimentarlo, poder generar una nueva experiencia. Estoy pensando en el color. El color es súper importante. ¿Qué onda el color? ¿El color me puede invitar a quedarme? ¿Me puede invitar a irme? Total. ¿Sí? En esa variedad de situaciones que tenés en un lugar, quedarte, caminar, sentarte, desparramarte, dormir, o ser todo oído, ser todo ojos, que ahora, digamos, el ojo como que ocupa todos los espacios por las pantallas. La luz es fundamental porque te eleva o te baja, porque en realidad es la luz, porque la luz hacia el color. Exacto. Entonces, tiene que ver con la calidad de esa luz, que tan ácida, fría, gélida, cálida, dulce, amorosa, o fuerte, irritante, que quema. O sea, la luz puede tener muchas calidades que van a tener que ver con el color, con la tristeza, con la alegría, con el descontrol, y también es porque la luz y la limpidez del aire que circula en un espacio y la cantidad de aire que circula y se mueve en ese espacio, un espacio quieto está como estancado, hace que a un espacio se pueda respirar bien y vivir o no, y te lleve a la melancolía o la nostalgia, o te lleve a una exaltación, o te lleve a una dispersión, y en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque esto de los espacios modernos, comillado, de que son tan blancos, tan vidriados y tan abiertos a un exterior que, ¿no? que están como desbalanceados en cuanto a que son de temperatura muy baja, y donde soy más yo afuera que adentro, estoy más expuesto, que, digamos, donde la introspección se hace más complicada porque estoy siempre más visto que viéndome. No por eso estar en una actitud del guerrero, que es muy de Lichín, ¿no? De estar siempre en situación de control y defensa, pero sí
siempre como promoviendo la quietud o la calma, porque me parece que solo convocando esos estados uno puede reconocerse o recordarse. Más allá de que dentro de la calma y de todo lo que la paz invita, tiene distintas distintos estados de uso, porque bueno, uno tiene que caminar por un pasillo para ir de un lugar al otro, tiene que sentarse tieso a concentrarse en algo antes de realizarlo, tiene que expandirse limpiando, ¿no? Pero siempre tendría, me parece, que haber algo de tranquilidad, pero digamos como invitando siempre a la confianza. Para que algo suceda, la confianza en uno y en el espacio debiera ser siempre como la compañera inevitable, porque es ahí donde uno se puede abrir y donde uno, de vuelta, ¿no?, puede empezar a acordarse o recordarse o saber o ir corriendo límites y abriendo piecitas. ¿Qué rol pensás que el arte juega en un espacio? Y el arte es como la fiesta. Lo que en mí provoca es como, es eso que me lleva a otro plano y que tiene que ver con el cielo, en el sentido de pasearme por un nivel superior, donde todo es posible, que es una frase que tiene mala prensa, pero no lo digo desde ese lugar, sino donde las probabilidades se amplían a un nivel sublime de expresión, sea en lo auditivo, en lo visual, en cualquier expresión posible, y es como un viaje, es una experiencia que me lleva o no lleva a conocer un algo más, que tiene que ver siempre directamente con el ejercicio que a mí me atrae de todo esto que hago, que es recordar, o recordarme, o recordarnos, porque a mí me parece que esa digamos, ese es el principio y fin, es el punto ciego que hay que sacarle la venda de a poquito para que no se asuste y habilitarle su capacidad de esto de volver a la cuerda, de volver a sentir, de volver para que ahí explote todo, ¿no? ¿Y me podrías hablar un poco de qué es esto de recordarse? ¿A qué te referís con decir recordarse? Es como el gran viaje, o sea, es empezar a ir corriendo los límites de la percepción para generar nuevas percepciones y para empezar a incursionar en un mundo mayor, donde nos perdonamos, donde nos sentimos que morimos, donde nos atrevemos. Es como muy chiquito, o eso, ¿no?, del I Ching, del éxito de lo pequeño, en el sentido de que son pequeños pasos, pequeños grandes pasos, pequeños pasos para dar como saltos que nos llevan a dimensiones inconmensurables. ¿Cómo se puede elegir una obra en función del espacio y en función, también entiendo, de uno y del momento, ¿no?, en el que está uno? Creo que hay que empezar a unir todo, ¿no? No solo en la obra, en el espacio, sino uno que habita ese espacio. Pero ¿por dónde arrancar para elegir algo, ¿no? Claro, depende qué y cuándo, o sea, depende qué motivo mayor hay detrás o adelante de eso que que lidera mi acción. Claro. Entonces, primero, a ver qué te conecta y a dónde te lleva esa conexión. Poder ponerlo en palabras o en algo que el otro se pueda enterar para ir seleccionando. Y cómo te puedo acompañar en eso o cómo vos podés acompañar eso, viendo qué me pasa a mí en el lugar donde quiero que esa obra vaya, más allá de que después lo que sucede es mucho más que todo eso. Quiero decir, la casa, el lugar donde que uno habita, tiene distintas instancias de estar y de caminarse. Hay lugares donde uno exclusivamente camina, hay lugares donde uno para y trabaja, hay lugares donde uno descansa y sueña, hay lugares donde uno genera alquimia en la cocina,
Entonces hay como distintas imágenes que pueden acompañar bien alguna de esas acciones y otras no. Me parece que lo primero que tiene que pasar es que haya una conexión o una relación entre la obra y lo que me pasa. Y lo que yo haría así también desde la experiencia es llevarme la obra, pedir de llevármela como prueba y empezar a recorrer la casa con la obra hasta donde la obra se quede. Porque la distancia que hay entre el pensar y hacer existe y uno debiera respetarla. O sea, uno puede proyectar una gran tarea. Del proyecto de la tarea a ejecutarla hay una distancia, un abismo. A veces la distancia es profunda, a veces es enorme, a veces uno lo ejercita, va y viene tantas veces que hacerla ya es un recorrido transitado. Pero hasta no recorrer eso, uno se puede caer y darse cuenta que esa obra finalmente era imposible de habitar, de convivir. Pero eso también pasa con los muebles, pasa con muchas cosas en la casa, que a veces uno lo tiene manchado desde el plano o desde el recorrido o desde la experiencia visual o sensorial y después vas y no se lleva. Pero para eso hay que estar en un estado abierto, poroso, de escuchar, de escucharme y de escuchar la obra. Porque cuando hay arte, también la obra tiene una voz y un decir que hay que ponerle oreja. Y en ese diálogo no solo se aprende, sino que uno se rinde a que suceda lo que tenga que suceder. Como el ejercicio de rendirse siempre tiene que estar en juego. Hay algo que no tenemos muy practicado, creo, que es toda esta dimensión experiencial del habitar creativo, además. Vos hoy hablabas de poner una escultura en un lugar diferente, probar qué pasa. Bueno, ahí me interesa un poco esto de cultivar esta práctica tal vez, ¿no? Y por otro lado pensaba, ¿qué sueños tenés o qué anhelos en relación a construir espacios más conscientes, más bellos, más humanos? ¿Cómo vivís vos? Sí que sos una constructora, esto dentro tuyo, ¿es un impulso que te motiva, te da un propósito? ¿Tiene que ver con esto de construir espacios más humanos, más bellos, más sensibles? Por un lado, esto de preguntar, que decís es algo muy de todos, que está bueno preguntar en un punto, porque, o siempre, porque en la pregunta, si uno supone que el otro sabe, te va a decir algo que te sirve. Pero digo, todo como preguntas y respuestas abiertas, si uno permitiera ese juego, pensando que es todo muy dinámico y lúdico, y de que uno habilita la escucha para que el otro te venga a decir algo que vos estás considerando o vas a considerar. Eso. Y por el otro lado, vos como escucha, saber que sabés, que es algo que siempre insisto, porque nosotros nacemos y antes habitando espacios. Entonces, ¿cómo va a ser desconocido? Algo que en realidad conocemos desde antes del útero. O sea, sabemos lo que es estar en la plaza bajo la tipa o bajo el tilo. Sabemos lo que es caminar pegado a una fachada barroca, ondulante. Sabemos lo que es ir por una callecita del pasaje Barolo. Sabemos todo eso, e incluso cosas mucho más chiquitas. Estar en una oficina sin luz con un techo a 2.10. En una silla que de ergonómica nada y que tenemos los codos levantados para el teclado y la vista baja con la nuca, o en la cama mirando rígido, levantando la pera para poder ver la tele que está colgada de un brazo del cielo raso. Todo eso lo sabemos. Darle lugar a eso,
que ya sabemos, hace que eso empiece a ser realmente un elemento de discernimiento. Uno sabe que tal color en abundancia irrita o crespa o me da comodidad. Una cosa es tener algo azul en la habitación a tener piso, pared y cielo raso azul, cuartito azul, sin ir más lejos. O sea, todo nos habla del color porque es una vibración bastante expuesta como para pasarla, meterla bajo la alfombra. Es darle lugar a eso. Y respecto a los espacios, siempre mi fantasía va desde lo más pequeño y acogible a lo más grande, que tampoco es muy grande, pero sí en lo macro es que cada persona pueda tener un espacio para tener intimidad y que pueda estar leyendo un libro tranquilo en una plaza, que ese espacio sea un soporte para leer un libro y estar tranquilo sin que nadie lo moleste, pero que a su vez pueda subirse él a un juego de la plaza y compartir o una danzas circulares en la misma plaza. O sea que la plaza, digo la plaza porque es un plano piso, o sea, es lo más despojado de todo, donde supuestamente hay naturaleza y hay un buen soldado para caminar, y el resto lo hace el contexto. Puede haber distintas instancias de uso, las más individuales y las más colectivas. Esto también dentro de un hogar, ¿vale? O sea, de esto total. Como, claro. Si eso no está, si dentro de la casa todo es colectivo, sería, y ahí no valen casas chicas, o sea, porque todos decimos, yo no tengo lugar, créalo. O sea, ese rincón sagrado, donde uno puede retraerse y ser en absoluto silencio, para mí es imposible no pensarlo. Eso debe existir, porque es donde yo me encuentro. Uno se encuentra en el otro, en los otros, en los demás. Pero todo eso sucede cuando uno se encuentra en uno. Si no, no hay encuentro. O sea, es condición sine qua non. Y eso lo trabajo desde mi material en este momento, es el mimbre, y hago unos domos y torres para conectarse verticalmente, y también hago unas luminarias domo que son como para reunir a quienes estemos alrededor de la mesa, ¿no? Para conectarnos con una misma luz. Eso en este momento es lo que estoy trabajando desde el espacio, y me interesa porque promueve el movimiento, promueve el silencio en el caso de lo individual, y promueve mirarse a los ojos porque hay una altura determinada a la que debe estar sobre la mesa, y bueno, y todo lo que ahí suceda, siempre como tratando de ser un algo más por fuera del elemento, ¿no? Siempre con pretensiones, andás a ver si se cumplen. Y Ele, vos estás ofreciendo esto, o sea, tenés las obras que uno puede adquirir. Sí, hay muebles aparte, pero sí, son elementos construidos en mimbre y con un tejido que es el mío, y que vienen por ahí con algunos consejos incluidos para uso, que pueden servir o no a gusto del que lo obtenga, pero es como, digamos, como si todo esto que digo también hago, o por lo menos intento, porque todo viene del mismo movimiento, del mismo giro, de construir, digamos, espacios sensibles, amorosos, dulces, suaves, curvos. Eso sería un poco. ¿Y vos estás haciendo acompañamientos o das formaciones? Doy cursos grupales online. Es un curso que se llama La Casa Cuántica, que es un poco algo de esto que conté, que tiene que ver con ir, digamos, recorriendo. Este año se plantea de otra manera, que es recorrer 3 espacios de la casa, ¿no? Un espacio de acceso,
egreso, que es la entrada, otro espacio que es la cocina y otro espacio que es el dormitorio, porque me parece que son espacios de un usar o de un habitar completamente diverso y que promueven distintas actitudes corporales, herramientas, situaciones espaciales, todo es muy distinto entre sí y siempre con esta necesidad de triangular, ¿no? Siempre el triángulo está, y todo lo matemático está siempre muy acompañándome. Eso por un lado, que lo hago grupal, y ahora estuve dando un curso y voy a dar un curso presencial en COEN, Otra Mirada, en septiembre. Después hago esto mismo, pero a demanda de quien lo diga de manera individual, o transitando algo en particular, algún espacio en particular de la demanda del cliente. Eso también lo puedo hacer presencial o online. Y después la producción de objetos y de muebles, que también es como otra familia, pero en mí está todo conectado, o sea, o hago una cosa o hago la otra. También hago arquitectura y construyo, pero bueno, y escribo, y bueno, y también hay un libro de arquitectura que hicimos con 3 arquitectas más hace ya unos años, en el 2017, que lo cuento acá porque lo seguimos vendiendo en varias librerías, que lo hemos presentado en distintas universidades del país y en México, y que nos sigue dando mucha satisfacción, se llama Vicente Krause, y bueno, y que también lo tenemos a disposición, y es hermoso porque es un arquitecto, uno de los grandes arquitectos argentinos, maestro, profesor emérito en la Facultad de La Plata y en Mar del Plata, y que tiene mucho que ver con estas historias que contamos para mi mirada particular, ¿no? O sea, él fue el que construyó mi casa y me marcó absolutamente, y bueno, habla del interior de la casa de una manera, de la puerta, de la ventana, de los elementos constructivos, con una poética maravillosa. Es un poco ese todo mi recorrido. Hermoso. Sí, muy Muchas hermoso. gracias.